Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, en honor al tiempo, yo sé que igual mandé el enlace quizás un par de minutos tarde, pero todavía no ha ingresado más nadie, así que con los que ya están presentes, saludarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por conectarse, hermanos y hermanas, a nuestra hermana Pilar, amén, que seguramente está por allá conectada con nuestro hermano Antonio, y muy probablemente, amén, a Dayana, que está conectada, nuestro pastor, que está junto con nuestra hermana Ana, amén, Ezequiel, que también seguramente está en familia, nuestra hermana Analía, que se acaba de conectar. Bendiciones, hermana. Vamos ahora a comenzar, amén, en esta hermosa tarde. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí está nuestro hermano Antonio también. Bienvenido en esta hora, hermano Antonio. Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús en esta tarde, esperando que a medida que avancemos se vayan conectando quizás más hermanos. Amén. La semana pasada hablábamos de Génesis 14 y hablábamos de un acontecimiento el cual resaltaba una guerra entre 9 reyes. Amén. Guerra de poder, por supuesto, la cual, entre otras cosas, se vio inmerso Lot, sobrino de Abraham, por lo que Abraham tuvo que interceder en esa guerra. Hablábamos un poco acerca de Melquisedec, amén, y todos los enigmas, todos los misterios que hay ocultos en cuanto a lo que rodea la vida de Melquisedec. Más adelante se dirá un poco más acerca de esto, porque corresponde según lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy estaremos ubicándonos en el libro de Génesis, capítulo 15, y vamos a avanzar hasta donde Dios nos lo permita. Amén. Acá suceden o se hablan de varias cosas, así que voy a ir avanzando rápidamente para que nos alcance o nos rinda el tiempo. Gloria a Dios. Génesis capítulo 15. Voy a leer un par de versículos. Amén. Génesis capítulo 15. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Rosina. Estamos en Génesis capítulo 15. Voy a leer algunos versículos y a medida que vayamos avanzando vamos a ir leyendo el resto de los versículos. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Después de estas cosas, nosotros ya sabemos cuáles son estas cosas, ¿verdad? La guerra de las que hablábamos, donde Abraham tuvo que también ir a pelear y rescatar a su sobrino junto con toda su familia y sus bienes. Después de todas estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Amén. Esto nos da a entender de que parece que Abraham tenía miedo. Amén. Por alguna razón parece que Abraham tenía miedo, porque Dios le estaba diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y dice: y tu galardón será sobremanera grande. Dios le estaba recordando a Abraham que él le tenía un gran galardón preparado. Versículo 2. Y respondiendo Abraham dice: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos, amén, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y aquí más o menos nosotros vamos entendiendo por qué Dios le decía a Abraham que no temiera, que no tuviera temor. Amén. Había algo que preocupaba la vida de Abraham. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará refiriéndose al siervo Eliezer que había mencionado Abraham. Dios le decía: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le estaba prometiendo, le estaba reafirmando que era un hijo de él el que le iba a heredar. Y lo llevó, dice la palabra, lo llevó fuera y le dijo:
le dijo el Señor nuestro Dios a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, amén, míralas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, gloria a Dios. Y creyó a Jehová, amén, Abraham le creyó a Dios. Y dice, y le fue contado por justicia. Amén. Voy a parar un momentico allí. Aquí hay varias situaciones que están embargando la vida de Abraham. En primer lugar, Abraham, es cierto, venía, hermanos, de recibir una gran victoria. Abraham venía de rescatar a su sobrino, de recuperar su familia, sus bienes de su sobrino, amén. Y venía de una gran victoria. De hecho, venía de ser bendecido también por el rey y sacerdote Melquisedec, el cual soltó una bendición sobre Abraham. Amén. Prácticamente pudiéramos decir que Abraham venía, hermano, victorioso, lleno de alegría, lleno de júbilo. Probablemente pudiéramos decir que en estas circunstancias Abraham estaba caminando sobre las nubes porque Dios había sido con él. Amén. Sin embargo, la palabra que Dios le dice después de estas cosas, le dice a Abraham, no temas. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe que hay cosas que a veces, amén, atacan nuestra vida, que hay situaciones que a veces a nosotros, hermanos, nos hacen sentir mal. Y Abraham estaba pasando por esta situación, pese a la victoria tan tremenda que Dios le había dado. Abraham estaba pasando por una situación en la que él mismo estaba triste, estaba preocupado, estaba en cierta forma desesperado, hermano. Abraham. Pero Dios, como es misericordioso y como conoce a sus hijos y sabe que a sus hijos, Él sabe lo que a sus hijos les hace falta. La palabra de Dios dice claramente, amén, que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así que Dios se le acerca a Abraham y le dice, no temas. En primer lugar, no tengas temor. Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Amén. Y luego le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Tu premio, tu recompensa, tu regalo, lo que yo tengo preparado para ti, será realmente grande. Era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Le estaba, en otras palabras, dando palabras de ánimo. Dios estaba animando a Abraham a que levantara su semblante, a que no desmayara, a que sonriera, a que fuera feliz, porque si Dios está con nosotros, hermano, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Y Abraham estaba preocupado porque él decía, Señor, pero todo lo que tú me vas a dar está bien, pero ¿quién lo va a heredar, Señor? ¿A quién le voy a dejar todo lo que tú me des? Amén. A un mayordomo que tengo en la casa, que nació en mi casa, a Eliezer, a él me va a heredar todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios tenía planeado hacer un pacto grande con Abraham, pero él no podía hablar nada porque Abraham tenía su mente en otro lado, en otras cosas. Quizás alguno recuerda alguna enseñanza acerca de la piedra en el zapato. A veces Dios tiene planes para nosotros, quiere mostrarnos grandes cosas, pero nosotros tenemos una piedrita en el zapato que nos distrae, que no nos deja concentrarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y así estaba Abraham en este momento. Señor, es mi siervo el que va a heredar todas mis cosas. Y ahora viene una vez más la palabra de Dios hacia Abraham y le dice, no será él tu heredero será un hijo tuyo. Amén, un hijo tuyo será tu heredero, sangre de tu sangre, carne de tu carne, él te va a heredar. Y la palabra dice que lo lleva afuera, por si eso fuera poco, por si la palabra de Dios no fuese certera, lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo, mira todas las estrellas que hay. Bueno, si tú las puedes contar, así será también tu generación. Si es que la puedes contar, también así podrán contar tu generación. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Te voy a dar una gran descendencia que no se va a poder contar. Amén. Y aquí, una vez más, resalta una de las grandes cualidades de Abraham,
conocido como el padre de la fe. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Jehová. Ahí está la gran diferencia cuando el Hijo de Dios, cuando el hombre, cuando la mujer de Dios le cree a Dios, puede ver grandes cosas. Cuando el Hijo de Dios, cuando la mujer de Dios, la hija de Dios, le cree a Dios, puede ver grandes cosas. Y ahora sí, hermanos, aquí el Señor le estaba diciendo a Abraham que no se preocupara, que estuviese tranquilo. Abraham expresa sus dudas con sinceridad, hermano. Nosotros no podemos pretender ser perfectos. Yo sé que a veces la duda va a tocar la puerta de nuestra casa. Es importante que nosotros le manifestemos. Si tenemos dudas, manifestémoselas a Dios en oración y el Señor te va a dar respuesta. El Señor te va a consolar. ¿Ven? La sinceridad de Abraham le dijo: Señor, no me has dado prole, no me has dado descendencia. ¿Ven? Y hablar así con Dios, sinceramente, de corazón, esa oración Dios la recibe y Dios la escucha y Dios la responde. Amén. Ahora sí, hermano, vamos a ir avanzando, no quiero extenderme aquí. Vamos a avanzar un poco porque luego sucede algo, amén, un acontecimiento, gloria a Dios, que quiero resaltar entre otras cosas en esta tarde. La palabra de Dios dice en el versículo 6 que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego más adelante se hablará mucho acerca de esto, e incluso en la carta a los Hebreos también se habla acerca de Abraham, amén, como el principal que ingresa bueno, no el primero, pero uno de los que más resalta allí en el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos 11. Él le cree a Jehová y eso se le toma, aleluya, se le toma por justicia, le fue contado por justicia. El versículo 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová. Esta es la palabra de Dios. Amén. Versículo 7: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén. Fíjense bien, hermano. Fíjense bien, porque aquí vamos a entrar en un tema bastante interesante. Dios le estaba recordando a Abraham lo que había hecho, amén, y le estaba recordando lo que iba a hacer. Le dijo: yo soy Jehová, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Recordemos que Abraham se encuentra en la tierra de Canaán, y esa era la tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham, la tierra de Canaán. Recordemos que la tierra de Canaán lleva ese nombre por Canaán, el hijo de Cam, el hijo de Noé. Amén. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, fue Sem, que fue Jafet y Cam. Y Cam fue el padre de Canaán. Y Canaán fue el que habitó en esta tierra y su descendencia fue conocida como la tierra de Canaán o los cananeos. Esa era la tierra que Dios le estaba diciendo a Abraham que le iba a entregar. Amén. Versículo 8 dice Abraham: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Amén. En otras palabras, Abraham lo que le estaba diciendo al Señor: bueno, Señor, yo necesito que tú me digas en qué, y yo quiero tener la certeza, yo quiero tener la seguridad de qué o cómo tú me vas a demostrar, o cómo tú me vas a probar, o cómo tú me vas a confirmar o garantizar que tú me vas a dar esta descendencia. Abraham le estaba diciendo: Señor, ¿en qué? Amén. ¿En qué, aleluya, conoceré que la he de heredar? Y aquí viene lo que quiero resaltar en esta hora. Cuando el Señor nuestro Dios le dice: tráeme, le dice a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años
una tórtola también y un palomino. Amén. Estamos hablando de 5 animales. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero es que esto parece una lista de supermercado, el señor que iba a hacer una poción, iba a mezclar aquí los ingredientes, o qué era lo que pasaba aquí con esto. Amén. Cualquiera pudiera preguntarse qué es lo que está sucediendo aquí con todo esto que está pasando. Pero ya lo vamos a entender. El Señor le pidió estos 5 animales a Abraham. Y dice la Biblia en el versículo 10 que Abraham tomó todo esto, cada uno de estos animales que el Señor le pidió, y fíjese lo que hace, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Amén. Eso es el versículo 10. Voy a parar allí un momento. Dice que Abraham toma los animales y los parte por la mitad. Amén. Excepto las aves. Amén. Excepto las aves. Los parte por la mitad. Mi hermana Analía quería decir algo, hermana Analía, porque presionó allí la levantada de la mano para participar. ¿No? Ok. Perfecto. Abraham parte por la mitad los animales, excepto las aves. Gloria a Dios. Parte por la mitad. Ahora, ¿qué significaba esto, hermanos? Porque Abraham se quedó esperando allí. Dice más adelante, el versículo 11, que descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Y luego dice en el versículo 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Quiere decir que Abraham partió los animales por la mitad, excepto las aves, y se quedó allí esperando algo. Hermano, ¿qué era lo que estaba esperando Abraham? Porque se le hizo la tarde, se le hizo la noche y él todavía estaba allí esperando algo. Hay una explicación para esto, hermanos. Amén. Hay una explicación para todo esto. Y era que en tiempos antiguos, amén, en tiempos antiguos había una tradición, por decirlo de una manera, amén, en la que se hacía como una especie de ritual, por decirlo de una manera, para concretar un pacto. Cuando 2 personas pactaban, estoy hablando de tiempos antiguos, amén, cuando 2 personas pactaban, gloria a Dios, hacían un sacrificio de animales o de un animal, partiéndolo por la mitad, amén, y colocando una mitad enfrente de la otra, y luego las 2 personas que hacían el pacto caminaban de un extremo de la parte del animal a la otra parte del animal. Y mientras caminaban en ese trayecto, iban diciéndose cada una de las cosas que estaban pactando. Amén. Imagínense en tiempos antiguos, por ejemplo, usted y yo vamos a hacer un pacto, agarramos un carnero, lo partimos por la mitad, lo colocamos una parte acá, más adelante colocamos la otra parte y comenzamos a caminar de una parte a la otra parte, y mientras vamos caminando vamos diciendo las condiciones de ese pacto, vamos diciendo todas las cosas que van inmersas en ese pacto. Así, hermanos, se hacía en tiempos antiguos. Amén. Lo que leemos en Génesis capítulo 15, versículo 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Literalmente significa que Dios hizo un pacto con Abraham. Amén. Ahora, lo que yo les estoy diciendo, hermano, no lo estoy inventando yo, obviamente. Vamos a buscar un poco de respaldo bíblico. Jeremías, capítulo 34, versículos 18 y 20. Vámonos a Jeremías, amén, capítulo 34, verso 18.
4. El verso 18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Amén. Allí es una palabra para Sedequías, gloria a Dios. Pero ahí se hace referencia a esa manera de hacer los pactos. ¿Ve? Ahí en Jeremías se hace referencia a esa forma de hacer los pactos. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo acá? Dios estaba haciendo un pacto con Abraham y él estaba diciendo, bueno, parte los animales por la mitad. Y Abraham hizo su parte, partió los animales por la mitad y lo puso cada parte enfrente de la otra. Ahora, ¿qué estaba esperando Abraham? Abraham estaba esperando que Dios caminara con él por los extremos de una parte a otra para que en ese caminar se establecieran todas las condiciones o todos los parámetros, por decirlo de una manera, de ese pacto. Amén. Ellos tenían que caminar juntos entre las mitades de los animales y tenían que repetirse los términos de dicho pacto que estaban haciendo. Amén. Era un simbolismo bastante claro. En primer lugar, hermanos, daba a entender que este pacto era de suma importancia. Este era un pacto de suma importancia. Era tan importante este pacto que ameritó derramamiento de sangre para poder concretar este pacto. Tuvieron que sacrificar animales. Amén. Hermano Ezequiel, creo que está diciendo o está levantando la mano, hermano Ezequiel. Buenas tardes, hermano Jackson, soy yo, hermano Antonio. Lo que pasa es que se me acabó la carga y se me apagó mi teléfono. Estoy con el hermano Ezequiel. Una pregunta, una duda. Usted habla de que después de haber partido los animales, ¿cierto? Abraham estaba esperando que Dios caminara junto a él. Mi pregunta es, ¿Abraham veía a Dios? Literalmente, gracias, hermano Antonio. Literalmente, Abraham no podía ver a Dios porque recordemos que Dios es espíritu. Amén. Y por lo tanto, no tiene forma, ¿verdad? Abraham no era que veía a Dios. Cuando Dios se manifestaba o se manifestó ante Abraham, lo hizo de varias maneras. Y ahí sí lo podía ver. Por ejemplo, la Biblia habla más adelante de unos varones. La Biblia habla de el ángel de Jehová. Entonces, tomaba como una forma, y a esa forma que tomaba, Abraham la podía ver. Amén. Más adelante, hermano Antonio, también vamos a ver algunos ejemplos concretos cuando Dios se manifestaba de diversas maneras ante Abraham. Amén. Pero Abraham estaba esperando, era eso, precisamente, quería ver a Dios caminando con él para cerrar el pacto, porque esa era la costumbre. Por eso dice la Biblia que él está allí, amén, se queda allí esperando. Pasó la tarde, amén. Fue tanto el tiempo que pasó, hermanos, que comenzaron las aves de rapiña a llegar, probablemente por el olor de los animales muertos, probablemente, no sé, lo más probable es que sea el olor de la sangre o qué sé yo. Pero comenzaron a llegar las aves de rapiña. Versículo 11 dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Amén. Aquí nosotros pudiéramos ver o pudiéramos sacar varias conclusiones, hermano. Abraham estaba esperando a Dios
para finiquitar el pacto que estaban haciendo. Amén. Abraham estaba esperando por Dios. La respuesta aún no llegaba, y mientras esperaba esa respuesta, Abraham estaba allí, haciendo vigilia, estaba atento. Venían situaciones contrarias tratando de quitar eso que estaba cuidando allí Abraham, pero él combatía contra eso. Hermano, eso se puede interpretar de varias maneras, ¿verdad que sí? Usted se puede interpretar, lo puede interpretar como una persona que está orando por una petición, y mientras esa petición no es respondida, esa persona no deja de orar. Usted lo puede interpretar como usted luchando, amén, por una petición que tiene ante la presencia de Dios, y mientras Dios no responda a esa petición, usted sigue orando, usted sigue orando, usted sigue orando, hasta que llegue la respuesta de Dios. Pudiéramos darle esa interpretación y estaría bueno, porque en cierta forma Dios muchas veces nos va a probar. Amén. Muchas veces Dios nos va a probar. El apóstol Pedro lo dijo: si el oro, siendo un mineral perecedero, es probado, es pasado por el fuego, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, no seremos probados? Amén. No digo que todas las cosas contrarias o aparentemente malas que sucedan en su vida sea Dios probándolo, no. Pero ciertamente muchas veces Dios nos va a probar. Hermano Antonio. No, yo por acá, Ezequiel. Ahora Ezequiel, ya. Quiero entender que Abraham fue probado muchas veces entonces. Y me parece que también fue una prueba cuando empezó la guerra y estaba Lot en Sodoma y el enemigo atacó Sodoma y esclavizó a Lot también. Esclavizó todo Sodoma junto con Lot. Y ahí Abraham tuvo que ir y rescatar a Lot, o sea, estuvo en una guerra. Entonces eso fue como una prueba también, fue como una primera ayudadita que le hace Abraham a Lot, porque después con el tiempo Sodoma es juzgado por Dios, y ahí nuevamente Abraham tiene que interceder por Sodoma y por Lot. Entonces quiero entender que esas son pruebas también, porque tiene él, o decisiones que tiene que tomar en favor de ese pueblo, y preguntar también a la vez, Sodoma y Gomorra, ¿cuándo empezó a ser Sodoma y Gomorra? ¿En qué momento empezó a ser un pueblo tan que se entregó al pecado y nunca se arrepintió? ¿Desde qué momento? Porque ahí nace Sodoma, y Sodoma estaba esclavizada y Lot estaba ahí con ellos, y no se hablaba de lo que se habló después de Sodoma y Gomorra. Esa sería mi pregunta, hermano Jackson. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Sí, bueno, ciertamente nosotros seremos probados. Amén. Y estudiando un poco acerca de Abraham, entendemos que Abraham fue probado muchas veces. En vano, Abraham se le otorgó el título de padre de la fe, el padre de la fe. Yo no sé si usted ha escuchado ese título en Abraham, el padre de la fe. Pero nosotros estamos estudiando la vida de Abraham para darnos cuenta de que Abraham era una persona como usted y como yo. Era un ser humano como usted y como yo. No era alguien con cualidades extraterrestres o fuera de este mundo. Cualquiera puede decir: no, pero yo quisiera ser como Abraham, que tuvo esa fe, que tuvo esa determinación. Bueno, pero hermano, Abraham era una persona como usted y como yo. Y por eso en este estudio nos damos cuenta, hermano Ezequiel, de esas cualidades. Abraham tuvo que ser probado por muchas razones. Primero, porque Dios lo estaba perfeccionando. Dios estaba trabajando con él. Dios estaba llevando a Abraham al nivel de ser Abraham. Dios lo estaba llevando al nivel de la persona que Dios necesitaba que fuese Abraham. Por eso él tuvo que pasar varias pruebas, y pruebas nada fáciles. Nada fácil. Más adelante vamos a ver una de las pruebas más difíciles. Cuidado si no es la más difícil que tuvo que pasar Abraham. Yo sé que ya usted la conoce tal vez. Amén. Pero ciertamente Abraham tuvo que ser probado en varias ocasiones. Con respecto a lo de Sodoma y Gomorra, hermano, recordemos que cuando se separaron Abraham y Lot fue haciendo tienda en tienda en tienda, y fue yéndose al sur,
hasta que llegó hasta Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban establecidos allí. Recordemos que toda esa tierra, hermanos, era tierra idólatra. Era tierra idólatra. Amén. Era una tierra donde ellos adoraban gran cantidad de dioses. Muchos de ellos venían desde arriba, desde Babilonia, recordando la Torre de Babel, Nimrod y todas esas cosas que hablamos por encimita en su momento. Toda esa tierra era una tierra que estaba corrompida, hermanos, que hacía lo malo delante de Dios. Sin embargo, Sodoma y Gomorra no habían resaltado mucho como tal, puesto que estas, junto con otras ciudades, como Zoar, si no me equivoco, y habían otras dos más que lo mencionamos en Génesis 14, estas ciudades, en cierta forma, estaban dominadas, amén, por los que estaban arriba, por los que estaban al norte, desde arriba, desde Babilonia. La Biblia habla de Sinar, amén, de Elazar, de Elam, de Goim, que son como pueblos, fueron pueblos, naciones, que estaban muy hacia arriba, muy hacia Babilonia. Ahí se habló de Amrafael, de Arioc, de Kedorlaomer, que al parecer Kedorlaomer era uno de los reyes más fuertes que estaban allí. Entonces estos reyes estaban por encima de Sodoma y Gomorra, es decir, lo tenían, eran como que los habían dominado y ellos tenían que rendirle tributo. Sodoma y Gomorra, junto con los 4 de abajo del sur, tenían que rendirle tributo. Y dice la Biblia que durante 12 años habían servido a Kedorlaomer. Durante 12 años habían sido dominados estas naciones. Estoy hablando de Sodoma, de Gomorra, de Adma y de Zeboim. Y Bela, que es lo que se conoció después como Zoar. Entonces, después de los 12 años, se rebelan y dicen, no, ya no queremos estar más, amén, bajo el dominio de Kedorlaomer. Vamos a rebelarnos. Pero ellos pierden esa guerra. Y como pierden, Kedorlaomer se hace con Sodoma y se lleva raptado, secuestrado, se lleva cautivo a Lot junto con su familia y todo lo que tiene. Amén. Es allí donde le avisan a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo por Kedorlaomer. Fíjense que era como que el más fuerte de todos los reyes que estaban hacia el norte. Amén. Y contra él era que se iba a levantar a Abraham, hermano Ezequiel. Aquí se resaltan a muchas cualidades y características de Abraham, como cuáles, por ejemplo, que Abraham era una persona estratega. Abraham era una persona de estrategias en cuanto a guerras, aunque no lo pareciera por como nosotros nos imaginamos a Abraham, el padre de la fe. Muchas veces quizás lo imaginamos como alguien de oración, como alguien sumiso, alguien tranquilo, pero Abraham tenía estrategias de guerra, hermano. Recordemos que cuando él iba a Egipto, yo sé que muchos cuestionamos esa decisión que él tomó, pero si usted lo mira humanamente, esa fue una estrategia. Cuando Abraham le dice a Sara o a Sarai, le dice, mira, vamos a Egipto y tú eres muy hermosa y lo más probable es que se enamoren de ti y me quieran matar a mí para casarse contigo. Vamos a decir mejor que tú eres mi hermana. Amén. No sé si recuerda ese momento. Abraham era una persona de estrategias y cuando él va a rescatar a su sobrino, resaltan esas cualidades estrategas de Abraham. Por ejemplo, él toma los 310, 311 de sus siervos y les da un arma a cada uno y él iba con una especie de ejército. Eran 300 hombres y tanto. Era un número también considerable. Amén. Para ser sus siervos. Eran siervos de Abraham. Entonces, si contamos los niños, si contamos las mujeres, Abraham pudo haber tenido fácilmente 1000 siervos a su disposición. Entonces, otra de las cosas que resaltan de Abraham es que Abraham tenía recursos, tenía dinero, era una persona adinerada. Amén. Parte de esa riqueza se le otorgaron cuando estuvo en Egipto. Ya pasamos esa parte de la historia. ¿Qué otra cualidad podemos resaltar allí, hermano Ezequiel, de Abraham? Bueno, en la estrategia, ellos hicieron el ataque a
Kedorlaomer, amén, lo hicieron el ataque de noche, fueron estrategias, fueron de noche, un grupo por aquí, un grupo por allá, estrategias. Amén. Ahí resaltan algunas cualidades de Abraham que nosotros quizá no conocíamos de él. Y ahí está, Abraham ganó esa guerra porque Dios estaba con él. Dios estaba con Abraham, él ganó esa guerra. Esa guerra la ganó también por su inteligencia, por su sabiduría, por su estrategia, pero sobre todo porque Dios estaba con él. Dios es el que da entendimiento, Dios es el que da inteligencia, el que da sabiduría. Así que, hermano, allí están varias cualidades de Abraham. Ya te voy a ceder la palabra, Ezequiel, pero quiero cerrar aquí esta parte que me preguntaste. ¿En qué punto Sodoma y Gomorra se convirtieron en esas ciudades tan perdidas y tan pecaminosas delante de la presencia de Dios? Sodoma y Gomorra habían perdido, junto con Zoar y los otros reinos, habían perdido la guerra y habían sido llevados cautivos. Pero ¿qué pasa? Que Abraham, como va a buscar a Lot, termina rescatando a mucha de la gente de Sodoma y termina rescatando, por salvar a Lot, termina rescatando muchos de los bienes, de las riquezas de Sodoma y de Gomorra. De hecho, cuando el rey de Sodoma le va a decir a Abraham, quédate con los bienes, con los recursos que recuperaste, quédate con ellos, Abraham le dice que no se va a quedar con nada de esas cosas. Entonces, allí Sodoma, al quedar libre de la opresión de Kedorlaomer, Sodoma y Gomorra quizás empezaron a festejar por lo que sucedió, empezaron a volverse más locos, empezaron a desatarse y empezaron a caer más y más. Según mi parecer, desde ese punto comenzaron a caer más y más en perdición y comenzaron a hacer más y más lo malo delante de Dios. Porque pocos capítulos después de eso es cuando viene el juicio hacia Sodoma y hacia Gomorra. Previo a eso, lo que hacían en Sodoma y Gomorra, todas las cosas terriblemente malas que hacían, no llegaba a esa maldad a la presencia de Dios. Pero después de ese punto que ellos quedaron libres de sus opresores, después de ese punto hasta donde llegamos al capítulo, amén, en el que él, aleluya, en el que ellos, Sodoma y Gomorra, son libres, ahí cuando empieza a subir la maldad. Ahora sí, hermano Ezequiel, creo que ibas a decir algo más. Sí, entonces hay que entender que mientras Sodoma y Gomorra estaba esclavizado, ellos no tenían la libertad para pecar, ¿cierto? Estaban aprisionados y la libertad que tuvieron se transformó en libertinaje, podríamos decir. Y Abraham, Abraham dos veces intercede, podríamos decirlo así, por Sodoma y Gomorra, por Sodoma dos veces. La primera cuando va a rescatar a Lot y la segunda cuando va a donde Lot y a denunciar que venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Sería la segunda vez. O sea, ahí vemos que Dios también es un Dios de oportunidades que da el tiempo para el arrepentimiento, pero hay un límite también, porque Sodoma y Gomorra ya excedió el límite y después fue destruido, cayó el juicio de Dios sobre esa ciudad. Entonces, o podríamos decir que, bueno, no sé, iba a decir algo extraño, a lo mejor Abraham se equivocó, a lo mejor fue muy humano, pensaría de forma humana a lo mejor en rescatar a Lot. ¿No estaría mejor Sodoma y Gomorra así? O porque ahí hablamos de la estrategia humana, pues, también. La estrategia humana, y todos sabemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Eso. Gracias, hermano Ezequiel. También sí es interesante analizarlo desde ese punto de vista, porque entendamos una cosa, que las dos veces que Abraham de manera inconsciente intercede por Sodoma, o de manera inconsciente no, de manera indirecta, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, es por culpa de Lot. Las dos veces es por culpa de Lot. Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Abraham, por buscar salvar a su sobrino, terminó beneficiando en dos ocasiones a Sodoma y a Gomorra. Y si retrocedemos un poco más atrás, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no tenía que haberse llevado a Lot en primer lugar.
Pero son cosas que suceden, hermano, cosas que suceden. Ya ahí retomamos, volvemos a donde estábamos. Abraham estaba esperando que Dios caminara junto con él entre los animales que estaban partidos para sellar, para finiquitar, para concretar ese pacto. Y yo les estaba diciendo que ese pacto, amén, el simbolismo era tan claro que nos dejaba dos cosas muy importantes. El primero, que este pacto, aleluya, era muy serio, era tan serio este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham, amén, que ameritó el derramamiento de sangre. Este pacto era tan serio que ameritó que fuese sellado con sangre. En segundo lugar, amén, Abraham también pudo ver a través de esto que si él quebrantaba ese pacto, amén, esa misma matanza de esos animales podría ser para sus propios animales o incluso para él mismo. Si él no cumplía con el pacto, ese mal podría venir hacia él. Amén. Entonces, este simbolismo era súper claro para Abraham. Por eso él estuvo atento a todo momento allí, cuidando los animales, el sacrificio, cuidándolo de las aves de rapiña, que no se lo fuesen a comer, que no se lo fuesen a llevar, y estuvo allí hasta que se hizo de noche. Amén. Es muy claro también que cuando Abraham tenía dudas y él buscaba que Dios le confirmara, amén, porque Abraham le dijo: Señor, pero ¿en qué voy a conocer que tú me vas a dar esta tierra? Tú me estás prometiendo esta tierra, pero yo quiero las arras de esa herencia, yo quiero que tú me lo confirmes. Entonces, por eso Dios claramente le estaba diciendo a Abraham: bueno, tú quieres que yo te lo confirme, vamos a firmar un contrato. Vamos a firmar este pacto y vamos a terminar de una vez con esto que yo te prometí, porque ya tú no tienes que dudar más de lo que yo te prometí. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham a través de esto. Amén. Pero vemos que sucede algo más. Sucede algo más. Abraham tenía la confianza en que Dios iba a sellar ese pacto con él, porque Dios fue el que se lo pidió. Abraham estaba esperando allí. Amén. Que Dios caminara con él para sellar ese pacto. Pero dice la Biblia que la caída del sol sobrecogió un sueño sobre Abraham. Amén. Ya se estaba haciendo de noche y ya Abraham se estaba cansando y se durmió. ¿No? Dice que un sueño sobrecogió a Abraham, un sueño. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. Aquí, hermano, en esta parte hay muchas cosas que nosotros pudiésemos decir acerca de esto. No sé si pudiéramos asociarlo incluso con las vírgenes que se duermen esperando a su esposo, algunas de ellas insensatas, otras de ellas prudentes. Pero es específica la Biblia cuando dice que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. No dice que simplemente se hizo de noche y que oscureció, sino que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y luego dice en el versículo 13: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Al terminar el día, Dios todavía no había aparecido para caminar entre los pedazos de animal con Abraham. En lugar de eso, amén, cayó un sueño profundo sobre Abraham, aparentemente por lo que podemos ver en lo que decía este versículo, mientras Abraham estaba esperando. Abraham quería pruebas concretas de Dios y Dios firmaría el pacto, pero Abraham también, hermanos, debía saber que no todo le iba a ir bien. Ahora sabía con seguridad algunas noticias terribles. Si bien es cierto, Dios le estaba confirmando a Abraham el pacto que estaban haciendo, Dios también le estaba revelando a Abraham algunas noticias no tan buenas para su descendencia. Amén. Algunas de las cosas que iban a pasar
Dios le dijo a Abraham algunos de los sufrimientos por los cuales sus descendientes iban a pasar. Amén. Podemos ver, hermanos, que Dios habla de cifra muy exacta en este pasaje. Habla de 400 años. Y ya vamos a llegar en ese punto de la historia y vamos a recordar con exactitud esos 400 años. Aquí Dios le estaba diciendo que su descendencia iba a morar en tierra ajena y que iba a ser esclavizada allí. No sé si ya usted se está imaginando más o menos por dónde viene la cosa. Amén. ¿Cuál es la tierra ajena en la que estuvo la descendencia de Abraham y que fue esclavizada también, por cierto, en esa tierra ajena? Amén. Y habla de 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde iban a volver? Abraham se encontraba en Canaán. Esa era la tierra que Dios le estaba prometiendo. Amén. Esa era la tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham, la tierra de Canaán. Quiero recordarles acá un poco, hermanos. Ya estamos con tiempo todavía. Yo sé que sí vamos a alcanzar a ver el capítulo completo. Vamos a ver acá un momento. Porque Dios le muestra, amén, a Abraham, aleluya. Dios le muestra a Abraham lo que iba a suceder después. Acá nosotros vemos en este pequeño mapa que Dios le estaba prometiendo a Abraham la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es esta que se ve acá, no sé si aprecian el color, es como verde hasta acá arriba, pero este mapa lamentablemente no llega hasta arriba. Estoy buscando otro, pero no llega tan arriba. Pero todo eso, hermanos y hermanas, era la tierra de Canaán. Esa era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Fíjense, hermanos, que aquí vamos a ver algunos nombres que vamos a mencionar ahora a continuación. Por ejemplo, aquí están los heveos, aquí están los pericitas, aquí están, miren lo que dice acá, jebuseos. Aquí vamos a hablar también un poco de esto de Jebú, hermano Ezequiel, vamos a hablar un poco acerca de Jebú, que de dónde viene, dónde estaba. Miren que acá dice Jerusalén claramente. Aquí están los hititas, amén, los amorreos, los amalequitas o amalecitas, amén. Entonces, estos pueblos que están acá son los pueblos cananitas o cananeos o de Canaán. Esos pueblos, todos esos pueblos de descendencia de cananea, amén, era la tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Yo quiero, hermanos, retroceder un poquito. Vamos a hacerlo aquí. Yo quiero retroceder un poquito, hermanos, porque hay que recordar una cosa muy importante. Gloria a Dios. Hay que recordar algo muy importante, y es que acá, ¿dónde está? Aquí. Aquí está Noé, ¿verdad? Nosotros debemos recordar que Noé es pariente lejano de Abraham, ¿verdad? Por Sem, por Arfaxad, por Sala, por Eber, por Cainán, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré, que fue el padre de Abraham, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que Noé tuvo 3 hijos, lo mencioné hace unos minutos atrás, los cuales fueron Sem, ¿verdad? Cam, amén, y Jafet. Esos fueron los 3 hijos de Noé. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque quiero recordarles, yo sé que ya lo dijimos, pero quiero recordarles que hubo un momento en el que Dios
en el que Dios devuelve, amén, a Noé junto con sus hijos y sus nueras, los devuelve a tierra firme, a tierra seca. Dios devuelve al arca que estaba flotando durante meses, los devuelve a tierra seca. Eso es después del diluvio. Y recordemos que Noé planta una viña, amén, planta una viña, Noé, y la Biblia dice que Noé se embriagó con esa viña, amén. ¿Y qué pasó allí después, hermanos? Que uno de los hijos de Noé, el cual fue Cam, dice la Biblia en Génesis 9, que Cam vio la desnudez de su padre. Cam era el padre de Canaán. Canaán era la tierra que les acabo de mostrar ahora, que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Son dos descendencias diferentes, aunque se unen por Noé. Abraham venía descendiendo de Sem y Canaán venía descendiendo de Cam. Amén. Hay una diferencia de años bastante grande porque Canaán era nieto de Noé, mientras que Abraham pues estaba muy por debajo en generaciones de Noé. Así que por lo tanto, toda esta tierra de Canaán que estábamos viendo en el mapa y que Dios le estaba prometiendo a Abraham, era de Canaán. Pero aquí, en este capítulo 9 de Génesis, cuando se embriaga Noé y Cam ve la desnudez de su padre, y junto Sem con Jafet no ven la desnudez con su padre porque ellos se van de espalda y tapan a su papá para no verlo, dice la Biblia que Noé suelta unas palabras hacia Canaán. Y en una de esas palabras, primero lo maldice a Canaán y luego dice: siervo de siervos será a sus hermanos. Hay una palabra fuerte hacia Canaán, que iba a ser siervo de siervos a sus hermanos. Por eso, amén, en cierta forma se libra esta guerra, que todavía no había empezado, pero que iba a empezar, esta guerra entre el pueblo de Israel, en este caso hablando de Abraham, su descendencia, contra la descendencia de Canaán. Iban a tomar esa tierra. Entonces, hermanos, primero Dios le estaba diciendo que iba a acontecer algo no muy positivo para ellos, que era que su descendencia iba a caer en esclavitud durante 400 años. Pero luego iban a volver a la tierra de Canaán y iban a volver con muchas riquezas. Amén. Porque desde Egipto, me disculpan el spoiler, que le estoy anticipando la historia, pero yo sé que ustedes también la conocen. De Egipto, cuando el pueblo de Israel sale de allí, sale con riquezas, y el pueblo de Egipto le dieron al pueblo de Israel cuando salió de allá, le dieron mucho oro. Que después ellos hicieron algo bastante horrible con ese oro, es otra cosa, pero salieron con riquezas de Egipto. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Iba a estar 400 años por allá. Abraham quería pruebas concretas de Dios y que Dios firmara ese pacto, y ciertamente Dios lo hizo. Amén. Podemos ver aquí, hermanos, si bien es cierto, Abraham no vio lo que me preguntaba mi hermano Antonio, si Abraham veía a Dios, si lo vio directamente, ciertamente no lo ve directamente caminando al lado de él. Amén. Pero dice la Biblia en el verso 17, dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre, amén, los animales divididos. Allí está, hermano Antonio, la visión que tiene Abraham, porque él no va a ver a Dios directamente, pero Dios le estaba mostrando.
Amén. A través de un horno humeando, dice la Biblia, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Allí estaba entonces cumpliendo el pacto, cumpliendo cómo se sellaba ese pacto, caminando entre una parte y otra parte de los animales divididos. Estaba esa antorcha. Y dice la Biblia en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, amén. Ya voy a parar aquí. Este versículo 18 lo vamos a ver ahora, pero quiero darle la palabra, no sé si es Ezequiel o el hermano Antonio, amén, que está solicitando la palabra. Antonio. Ajá. Hay una duda, hermano, sobre la edad o los años que vivió Abraham y la edad que tenía Sara o Sarai cuando dio a luz al hijo. Eso. Amén. Aunque aún no hemos llegado allí, hermano Antonio, porque eso lo vamos a ver en los posteriores capítulos, se sabe por la Biblia que había una edad entre 100 y 101 años de Abraham cuando tiene a su hijo, a su segundo hijo, a Isaac, que era el de la promesa. Recordando también que antes de Isaac, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael. Amén. Y la edad de Sara era de 90 años. Amén. Por lo tanto, entre 90 y 91, cuando nació Isaac. Amén. Eso por allí, pero igual lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esa parte. Hermano Antonio, gracias por la pregunta. Ok, entonces el verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya dijimos que era la tierra de Canaán, pero aquí yo quiero, hermano, esta parte me gustó muchísimo cuando la leí, toda la Biblia me encanta, pero esta parte, Dios es tan maravilloso y es tan fiel a su palabra que aún con nuestros defectos y nuestros errores y nuestras equivocaciones, la gloria de Dios siempre se manifiesta y su voluntad está por encima de todas las cosas. Nosotros somos los que afectamos no la voluntad de Dios, sino las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, pero la voluntad de Dios se cumple. Mire lo que dice aquí, hermano. En el verso 18, Dios le estaba diciendo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, dice la tierra de Canaán, pero luego hace una especificación acerca de la tierra. Hermano Ezequiel, mire lo que dice desde el río de Egipto. Amén. El río de Egipto. Me preguntarán algunos cuál es el río de Egipto. El río de Egipto es el río Nilo. Amén. Mira lo que está diciendo el Señor. Desde el río de Egipto hasta el río Grande. Y ahí mismo dice cuál es el río Grande. El río Grande es el Éufrates. Amén. Esa es la tierra que Dios le estaba diciendo a Abraham que le iba a dar a su descendencia. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Yo quiero que veamos rápidamente en el mapa. Vamos a ver rápidamente cuáles son esos dos ríos que está diciendo allí el Señor. Amén. Vamos acá, porque yo aquí más o menos había puesto algo en oportunidades pasadas. Aquí se puede apreciar. Vamos a ponerlo un poco más grande, no sé si ustedes allí lo están viendo, pero aquí, hermanos, dice claramente Nilo. Miren dónde está Egipto. Amén. Y este es el río de Egipto. Este es el río Nilo. Amén. Dios estaba diciendo desde el río de Egipto. En otras palabras, desde aquí. ¿Desde qué punto específico? Pudiera ser desde aquí, pudiera ser desde aquí, pudiera ser desde aquí, pudiera ser desde aquí. Pero todo esto es el río Nilo, el río de Egipto. Desde cualquiera de esos puntos es una referencia para que tengamos una idea. Desde allí.
Mire todo este territorio que hay aquí, hermanos, que esto le pertenece a Egipto actualmente. Pero mire todo esto que hay por aquí también, hermanos. Toda esta tierra que hay por aquí, porque aquí arriba es donde está el Éufrates. Mire lo cerca que está. Este es el río Éufrates. Miren lo cerca que está el río Éufrates, por ejemplo, de Harán, que fue donde llegó primero Abraham con su padre y con Lot. Cuando salieron de aquí, de Ur, ellos llegaron aquí, a Harán. Miren lo cerca que está el río Éufrates de Harán. Y miren, todo esto es el Éufrates. Mira, aquí está Babilonia incluso. Y aquí está Caldea y lo que fue Ur. Pero Ur luego pasaría a la historia. No digamos que hasta aquí, pero imagínense, póngase usted por acá, más o menos por acá. Este es el río Éufrates. Vamos a tomarlo como una medida. Hasta acá, que es el río Nilo, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham en ese momento? Que Abraham se encontraba muy probablemente por Siquem, cerca de Jerusalén. Más o menos por allí se encontraba Abraham en ese momento, quizá un poco más al sur, cerca del mar, el mar muerto, el mar salado, este que está acá. ¿Ven? Miren todo esto, hermano, todo esto, ¿verdad? Todo eso es un territorio súper inmenso. Incluso es más grande que lo que se conocía como la tierra de Canaán, porque yo le decía que Canaán es esto que está aquí en verde. Amén. Mire hasta donde llegaba Canaán, hasta acá. Amén. Aquí está el mar salado. Aquí se habla también de un río. Hermano Ezequiel. Bueno, al ver el mapa, yo entiendo que esa es la promesa para la descendencia de Abraham. Ajá. Pero hablamos de la descendencia de Abraham, o sea, no solamente para Israel, sino para la descendencia de Abraham. ¿O no? ¿O usted me sugiere que es para solamente Israel? Ese es el tema, hermano Ezequiel. Que Dios cumple su palabra, a pesar de que Abraham dudó en cuanto a la espera de su hijo. Conocemos la historia, más adelante igual lo vamos a mencionar, y él tiene un hijo con una sierva de Sara, o Sarai, el cual ese hijo se llamó Ismael, del cual descienden los ismaelitas, del cual en la actualidad prácticamente es padre de todos los árabes. Allí entra prácticamente una gran parte de todo este territorio, hermano. Entonces, la promesa de Dios se cumplió. Si Abraham probablemente no se hubiese adelantado o hubiese esperado en la fe y hubiese tenido solamente Isaac, probablemente, no estoy asegurando, hermano, pero es muy probable de que todo este territorio hubiese sido de Israel. Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumplió. Bueno, para tu descendencia, Abraham, te voy a dar desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Amén. Entonces, según lo que yo estuve investigando, el río de Egipto es el río Nilo. Entonces, más o menos es todo esto. Así que ciertamente, hermano Ezequiel, la promesa claramente y literalmente la podemos leer, es para la descendencia de Abraham. Amén. Solamente de todo esto, solamente esto vino a ser lo que hoy se conoce como Israel. Dígame, hermano Ezequiel. Bueno, entonces, entendiendo ahora el gran conflicto que hay allá en la actualidad, podemos decir que los musulmanes están en su derecho a ocupar lo que está alrededor de Israel. Lo que está alrededor, los libaneses, los egipcios, los palestinos, los iraquíes, todo el pueblo musulmán que está alrededor de Israel, podríamos decir que ellos están en su justo derecho a poseer esas tierras. Eso es lo que entiendo yo por la Biblia,
y que porque también son hijos de la promesa, también son hijos de Abraham, son descendencia descendientes de Abraham. Exacto. Exactamente. Entonces, Israel donde está bien, le pertenece Jerusalén y todo lo que es las ciudades que están alrededor de ellos, ¿cierto? Y desde el Nilo hasta el Éufrates se repartiría la tierra en lo que son los otros pueblos que surgieron de la relación entre Agar y Abraham, los ismaelitas. Creo que ahora queda un poco más claro porque se le atribuye la promesa solamente a Israel y no es tan así, pues, no es tan así. Hay más pueblos allí que son parte de la promesa y cada uno con sus promesas también y sus bendiciones, porque Agar también fue bendecida de una forma, Israel fue bendecido de otra forma, ¿cierto? Amén. Sí, hermano, gracias por la acotación, hermano Ezequiel. Y ciertamente, hermanos, hay que estar bien claros en eso. Hay un tema bastante complejo allí. El único, creo que es el pueblo de Filistea, me parece que es el único que no tiene ascendencia semita, porque todo esto, aunque estos son pueblos de ascendencia de Cam, amén, hay una palabra que hubo, y por eso creo que es el conflicto, hermano Ezequiel, por eso creo que es el conflicto del judío creyente, ferviente de sus raíces, por la palabra que Noé le da a Canaán. Entonces allí también está un tema, porque allí le estaban diciendo Noé a Canaán que iba a ser siervo de los siervos de sus hermanos. Entonces quizás en ese sentido se cumple la palabra de Dios también, porque también tenemos que recordar que incluso el mismo Esaú, conocido también como Edom, el padre de los edomitas, también tuvo un gran territorio que más adelante quizás lo vamos a apreciar por allí. Amén. Pero ciertamente la descendencia de Abraham está más o menos aquí. Aquí está más o menos. Fíjense, hermanos. Aquí está Abraham. Y aquí están las tres mujeres con las que Abraham tuvo hijos. En primer lugar está Agar, como lo mencionaba Ezequiel. Agar, que fue la sierva de Sara. Agar, a su vez, le dio a Abraham un hijo llamado Ismael, el cual prácticamente es padre de todos los árabes. Y aquí, incluso, hermanos, claro, todavía no hemos llegado a Génesis 16, pero incluso Ismael tuvo 12 patriarcas también, o no 12, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 patriarcas también tuvo Ismael, que fueron los 12 hijos de Ismael, varones, los cuales también tuvieron una gran descendencia, los cuales actualmente se conocen como prácticamente todos los árabes en los diferentes países que conforman el pueblo árabe, el pueblo de Islam, si no me equivoco. Luego está Sara. Como ya sabemos, Sara tuvo solo un hijo, también al igual que Agar, el cual fue Isaac. Isaac, a su vez, tuvo 2 hijos, el cual fue Jacob y Esaú, los cuales eran mellizos. Amén. Todavía no hemos llegado a esta parte, pero yo sé que ya igual usted conoce la historia. Amén. Ellos eran mellizos por orden de nacimiento. Esaú era mayor que Jacob. Amén. Pero luego vamos a hablar de eso. De Jacob, usted sabe que nacen los 12 patriarcas, los 12 hijos de Israel, que no es lo mismo que las 12 tribus, también vamos en su momento a hablar de eso. Pero a su vez, Esaú también tuvo una descendencia, hermano, y esa descendencia también ocupó un territorio. De hecho, en Génesis 36 se habla de que hay un momento en el que Esaú se separa de Jacob porque sus hijos, su descendencia y la descendencia de Jacob no cabían en el mismo territorio y él parte hacia un lado. También vamos a llegar a ese punto.
Y por último, ya le voy a dar la palabra a hermano Ezequiel, por último está Cetura, amén, Cetura, que fue la mujer que tuvo Abraham después de que muere Sara. Esta sí fue de forma, ¿cómo decirlo?, legal, de forma correcta. Cetura sí fue mujer de Abraham, a diferencia de Agar, que era la sierva de Sara, y Sara le dijo a Abraham que se llegara a su sierva para que tuvieran el hijo que no tenían con Sara, porque Sara era estéril. Y Cetura le da a Abraham estos hijos que están acá: Simram, Joksán, Medán, Madián, y aquí resalto Madián por los madianitas, amén, Isbac y Suba. Y Joksán a su vez tiene a Seba y a Dedán, y Dedán a su vez tiene a Surim, Letusín y Leumín. Estas son las descendencias de Abraham. Entonces, por ejemplo, yo sé que cada uno de ellos ocupó, Joksán incluso, cada uno de ellos ocupó territorio. Entonces, por eso cuando ustedes van acá a este mapa, incluso los madianitas estaban hacia este lado. En este mapa no lo tengo, pero hacia después del Mar Salado era que estaban los madianitas. Entonces, a la final, todo eso pertenecían a descendientes de Abraham. Fíjense cómo se cumple la palabra de Dios. Amén. Ahora sí, hermano Ezequiel. No, meditábamos acá con el hermano Antonio, aquí, y podemos ver la descendencia gigante que tenía Abraham, y como Dios no es hombre, y cuando Dios bendice nadie lo puede maldecir, y todo alcanzan promesas, todo alcanzan promesas. Sí. Y me recordaba cuando Moisés escapa de Egipto, huye al desierto, ¿cierto? Llega a Madián, si no me equivoco, y ahí encuentra a Jetro, ¿cierto? Y encuentra a una mujer en la cual una iba a ser su esposa. Exactamente. Y Jetro era el sacerdote de Madián. O sea, hay ascendencia semita también por allí. Sí, entonces se reencuentra podríamos decir, con sus primos hermanos, o su medio hermano en realidad. Eso es correcto. Te me estás adelantando un poquito la historia, pero sí, eso es correcto. O sea, todo se cumple, y cómo se entrelazan la sangre ahí y todas las bendiciones que hay ahí. ¿Cómo lo hará Dios para dejar bien a todos? Y lo hizo. Entre tanto conflicto que hay ahora, porque sí. Igual quieren hacer desaparecer a Israel, o sea, Irán, por ejemplo, otros países como los mismos palestinos. En la consigna de Hamás es hacer desaparecer a Israel, en la consigna de Hamás. Entonces el conflicto perdura. Por eso que la Biblia dice que hay que ser esposo de una sola mujer. Y ahí Abraham no tener conflictos. Amén. Bien, ya hermano, ahora sí, ya para finalizar, no es que 5 minutos, otórgueme unos 10 o 15 minutos más para cerrar este capítulo, porque estábamos leyendo más o menos lo que decía el Señor: a tu descendencia. Y cuando nosotros leemos y cuando estudiamos la Biblia, hay que entender que la Biblia es literal y es metafórica. Y el buen lector, el buen estudiador de la Biblia, gloria a Dios, amén, tiene que saber cuándo la Biblia es literal y cuándo la Biblia es metafórica. Amén. Por ejemplo, en Apocalipsis vamos a ver muchos ejemplos de cuando la Biblia es metafórica. Cuando Juan hablaba de langostas, de criaturas con cola de escorpiones, amén, es metafórica. A lo mejor una criatura de las que veía Juan con cola de escorpión era un helicóptero, pero como Juan no conocía los helicópteros, lo describe de esa manera. Pero la Biblia también es en su mayoría literal.
Y la Biblia literalmente dice, la palabra de Dios hacia Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Es literal, a tu descendencia daré esta tierra. Así como el versículo que dice, el versículo 18, que dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Literalmente Dios hizo un pacto con Abraham. Fue literal, porque usted vio que Abraham partió los animales, los sacrificó, y Dios, a través de una imagen, o sea, a través de la manifestación de una antorcha paseándose entre los animales, junto con Abraham, allí se estaba concretando literalmente ese pacto. Entonces la Biblia literalmente dice que a su descendencia le iba a dar la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Pero luego, hermanos, aquí es un poco más específica la palabra en el versículo 19, y yo creo que aquí se está dirigiendo más hacia Isaac, que es el hijo prometido de Dios. Ismael no fue lo que Dios le prometió, pero fue lo que sucedió, y Dios, por honrar su palabra a la descendencia de Abraham, también tuvo que Ismael heredar tierra. Pero en el verso 19 Dios es más específico y dice: a la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, amén, los gergeseos y los jebuseos. Todos estos pueblos eran los, creo que son 9, son los principales, o fueron los principales pueblos de la tierra de Canaán. Muchos de esos nombres los vimos en el mapa que yo les mencionaba adelante. Se mencionaban muchos de esos nombres que están allí. ¿Por qué no están todos? Porque algunos pueblos, si bien es cierto, son muy antiguos, no todos tienen un registro. He buscado, créanme que he buscado. No todos tienen registros así de mapas específicos. Esta fue la tierra que poseyeron, sino que solamente son aproximados. Entonces, de estas tierras que el Señor menciona acá, yo quiero hacer una breve nota. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que de esta manera finalicemos este capítulo y finalicemos por el día de hoy. En primer lugar, los ceneos. La palabra ceneo hace referencia a herrero, por lo que se presume de que este pueblo eran buenos herreros. Por eso tuvieron mucha ayuda y mucha ventaja a la hora de estar en guerras, porque tenían buenas armas por ser buenos herreros. El primer ceneo que menciona la Biblia, y aquí vamos a entrar un poquito en lo que decía Ezequiel, el primer ceneo que menciona la Biblia fue Jetro o Jetro. Jetro, el suegro de Moisés. Amén. Ese fue el primer ceneo que lo menciona la Biblia. Jueces, capítulo 1, versículo 16. Jueces, capítulo 1, versículo 16, hace referencia a que Jetro era ceneo, es decir, pertenecía al pueblo de los ceneos. Y esto nos lleva a entender o a deducir de que el ceneo tenía ascendencia madianita, porque cuando Moisés va para esa tierra hace alusión al pueblo de Madián. Entonces probablemente los ceneos sean descendientes de los madianitas, y los madianitas lo mencionábamos hace la nada misma. Amén. Decíamos que Madián era uno de los hijos de Abraham. Madián fue uno de los hijos de Abraham con Cetura, que fue su segunda esposa o su segunda mujer. Entonces de allí viene Madián, y probablemente es lo más certero, de allí vienen los ceneos. Amén.
habitaban al sureste de Judá. Entonces estaban cerca de donde estaba Abraham también. Abraham estaba casi que en el medio de Canaán cuando recibe la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa podemos decir de los ceneos? Los ceneos habitaron en paz con Israel. Los ceneos no hicieron guerra con Israel, les sirvieron, les ayudaron. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Incluso el profeta Balaam, que es conocido porque la burra le habla, el asno le habla, el profeta Balaam pronunció también un juicio sobre el pueblo ceneo, ¿ven? Sobre los ceneos, en Números 24, verso 21 al 22. Balaam. Estos acontecimientos igual en su momento pues lo vamos a hablar con tiempo. Luego están los ceneseos, los cuales también se presumen que vienen de Esaú. Génesis 36, 9 al 11 y Primera de Crónicas 1:35 se habla un poco de los ceneseos. Por eso se presume, hermanos, que la descendencia de Esaú, también conocido como Edom, parte de esa descendencia sea este pueblo, los ceneseos. Incluso el mismo Caleb, que luego representaría la tribu de Judá junto con Josué como representante de Efraín, que fueron a reconocer la tierra prometida. Este Caleb podría haber sido un descendiente de Esaú. Por lo tanto, uno de los ceneseos que también se unió al pueblo de Israel. Cuando vayamos estudiando el avance de Israel hacia la tierra prometida, vamos a encontrarnos con muchos de estos pueblos que no le hacen guerra a Israel, sino que se unen y forman o llegan a ser parte del pueblo de Israel. Eso lo vamos a ir conociendo cuando estemos en esa parte, en ese punto de la historia. Luego están los cadmoneos. La palabra cadmoneo se puede traducir como oriental o hace referencia a que ellos estaban al oriente, por eso el nombre. Y bueno, no se dice mucho de este pueblo, solo que también era uno de los tantos pueblos pertenecientes a Canaán. Igual que los eteos, también conocidos como los hititas, pueblo cananeo. Lo que se resalta de los hititas es que ellos fueron expertos en plata y en hierro. Por eso también tenían ventajas a la hora de las batallas, porque eran expertos en hierro y en plata. Luego tenemos a los fereceos. Los fereceos, si bien es cierto, se desconoce su procedencia, se sabe que ya ellos estaban en Canaán en los tiempos de Abraham. Cuando lo leemos acá en este capítulo que lo estamos estudiando, ya existían los fereceos en la tierra de Canaán. Dígame, hermano Ezequiel. Quiero entender una cosa. Quiero entender que cuando Israel sale de Egipto y vaga por el desierto, los pueblos que vivían en el desierto no le hacen la guerra, sino que se le unen. Se le unen, y hay una frase que dice que la sangre tira. Quiero entender que esos pueblos que estaban dando vuelta ahí eran descendientes de Esaú. Sí, algunos de esos pueblos eran descendientes de Esaú. De Esaú, entonces podríamos decir que eran primo hermano o algo así. Sí. Eran súper cercanos. Los ceneseos eran descendientes de Esaú y los ceneos eran descendientes de Madián, el cual fue hijo de Abraham. Entonces podemos entender que ahí la sangre se une en realidad porque van todos en busca de la tierra prometida. O sea, qué importante, qué bonito igual. Sí, finalmente ellos no le hacen la guerra, sino que se unen al pueblo de Israel. Pero no en el momento en el que vagan en el desierto, sino después, cuando ellos empiezan a entrar a la tierra de Canaán, después de los 40 años, y también vamos a ver la razón por la cual el pueblo tuvo que vagar 40 años, la vamos a ver también, porque el viaje que ellos iban a hacer no era de 40 años, obviamente.
Vamos a ver la razón por la cual, pero una vez que ellos empiezan a entrar a Canaán, que empiezan a pisar esas tierras, muchos de esos pueblos deciden unirse a ellos. Y probablemente Ezequiel haya quizá parte de la enseñanza en ellos, de sus padres, de los padres de sus padres, de sus padres, no sé, la enseñanza del único y verdadero Dios. Por lo que ellos deciden añadirse también al pueblo de Israel, entendiendo que es el verdadero Dios. Pero en su momento vamos a ir analizando todas estas cosas. Estamos hablando de los fereceos. Bueno, los fereceos, la escritura indica que la tribu de Judá despojó, amén, a las pericitas que vivían al oeste de Jerusalén. Sin embargo, a los fereceos no se les había expulsado por completo del país. Y cuando estemos en el libro de Josué, vamos a ver que allí se habla de las tribus de Manasés y de Efraín, que ellos toman la región montañosa donde vivían los fereceos. Estos eran hombres guerreros, hermanos, hombres de batalla, y aún así el pueblo de Israel pudo conquistarlos. Luego tenemos a los refaítas que también es traducido como gigantes. Los refaítas eran gigantes. Y se piensa que estos fueron los que vieron los 12 espías. Los refaítas o refaítas hace referencia o se traduce como gigantes. Entonces este grupo también era original de la tierra de Canaán. Se menciona por primera vez en este capítulo que estamos leyendo nosotros, y vivían en la región que más tarde ocuparían los moabitas y los amonitas. Ellos también ocuparían esa tierra, esa misma tierra de los refaítas. También resaltan, estos refaítas también resaltan cuando hablábamos de Kedorlaomer y sus aliados. Allí se habla también de los refaítas, porque son mencionados algunos nombres, como por ejemplo Og, el rey de Basán, pertenecía a los restos de los refaítas. ¿Por qué? Porque este rey Og era un rey considerablemente alto. Dice que su sarcófago tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Amén. Si sacamos la cuenta, un codo son como 45 centímetros. Tenía 9 codos. Estamos hablando de casi 5 metros de largo y de ancho casi 2 metros. Amén. Era el sarcófago de este rey. Entonces eran de parte de esa descendencia de los gigantes. Entonces, bueno, Primera de Crónicas 24 y Deuteronomio en varios pasajes los vamos a ver en su momento. Hermano Ezequiel, que está por allí solicitando la palabra. Antonio. Antonio, hermano, dígame. Sí, pregunta. Canaán también era tierra de gigantes. ¿De dónde venían los gigantes? Y si estaban en Canaán, ¿qué territorio habitaban? Bueno, este pueblo en específico que estamos mencionando ahora, los refaítas, estos gigantes, son los que luego iba a ser la tierra de Moab. Estos estaban, como decir, mirando el mapa de frente, hacia el norte, hacia la derecha de Canaán. Más o menos por ese territorio estaban los moabitas. Y aquí se habla de este rey Og, el rey Og, que se mencionó también cuando leíamos Génesis 14, el rey de Basán. Este rey, por eso muchos de los habitantes de otros pueblos conocían a esta gente, los traducía como los gigantes, como tierra de gigantes. Y es totalmente justificado porque según lo que se consiguió, hermanos, uno de los sarcófagos, como les digo, de este rey de Og, se consiguió el sarcófago y medía 9 codos de largo, hermanos, por 2 codos de ancho. 4 codos de ancho. Entonces, 45 y 45 son 90, casi 2 metros de ancho, imagínense. Casi 5 metros de largo, imagínense el tamaño de esta persona. ¿De dónde venían esos gigantes? ¿De dónde vienen? Hay una escritura previa cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, hay una escritura bastante previa, amén, que vieron, no quiero
porque aquí sí me voy a extender muchísimo, pero después aclararemos bien ese tema. Pero hay una escritura que dice en Génesis, mucho antes de donde estamos ahora, de que los hijos de Dios miraron a las mujeres de la tierra y las vieron hermosas, y dice que se llegaron a ellas. Amén. Y de allí nacieron gigantes. Entonces es probable que parte de esta descendencia sea como el remanente, como lo último que quedó de aquella primera descendencia de gigantes, porque eso fue previo si no me equivoco, fue previo al diluvio. Ahí está, ¿viste? ¿Está conmigo? Sí, hermano Jackson. Dígame. Es que ahí, como dice usted, ya mucho más adelante, es que está interesante el tema. Sí. La tierra fue habitada por gigantes. Nosotros conocemos la historia bíblica que también uno de los gigantes que más podríamos decir que conocemos es el que se enfrentó a David, ¿cierto? Goliat. Un tenía gigante. cuatro hermanos, Goliat. Ya, entonces yo entiendo de que cuando el diluvio, eso, porque la tierra, o sea, porque se menciona que los espíritus bajaron a la tierra, es decir, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los gigantes. En alguna parte de la Biblia lo menciona como los tienen un nombre. Usted ayúdeme, hermano, los nombra a los gigantes, los Nefi. Chuta, ya. Pero bueno. Los refaítas. No. Pero yo entendía de que con el diluvio, ya eso de los gigantes, Dios los había borrado de la faz de la tierra, pero aquí ya estamos mucho más adelante en la historia bíblica, en los tiempos de Abraham, después del diluvio, y siguen habiendo gigantes en la tierra. Ya le voy a decir por qué. Ya. A ver, si empezamos aquí, créame lo que yo amanezco aquí hablando, hermano, créamelo. Amén. Sí, si bien es cierto, hermano, no voy a ir a la Biblia porque voy a durar más y ya estamos rozando el tiempo. Ya estamos en el tiempo, mejor dicho. Pero ciertamente en el diluvio se acabó con toda la humanidad, pero hay tres cosas de las cuales no tenemos idea, hermano Antonio, y de los cuales yo puedo pensar que una es de una de esas razones. ¿A qué me refiero yo con tres cosas? A que la Biblia habla acerca de Noé, ¿verdad? Y bueno, en realidad serían cuatro cosas. La Biblia habla acerca de Noé, con nombre, Noé, dice la Biblia, y habla de la ascendencia de Noé, ¿verdad? De su padre, de Lamec, de su abuelo Matusalén, habla de toda su ascendencia. E incluso entendiendo que Noé, bueno, fue Noé y tuvo los padres que tuvo, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, también por nombre, también entendemos que pertenecen a esa ascendencia. Pero hay cuatro personas de las cuales no tenemos idea de cuál es su ascendencia, que también estaban en el arca de Noé y que también se salvaron del diluvio. ¿De quién estoy hablando? De la esposa de Noé y de las tres esposas de los tres hijos de Noé, de las cuales no se registra nombre en la Biblia y de las cuales, según muchas creencias, pueden explicar la reaparición de algunos elementos que se creían olvidados o extintos en el diluvio. Hay teorías que incluso dice que una de ellas, específicamente la esposa de Cam, estoy hablando de teoría, no estoy afirmándolo, no está en la Biblia, pero es una teoría de que la esposa de Cam probablemente haya sido descendiente de los hijos de Caín. Amén. Y por eso explicaría muchas de las conductas de Canaán, hijo de Cam. Amén. Las conductas de Cam también, que vio a su padre desnudo. Canaán, hijo de Cam, miren lo que se convirtió los cananeos en un pueblo idólatra. Entonces probablemente de allí, no sé, las otras tres mujeres que están allí, que estaban en el arca, no se sabe de dónde vienen. Quizás el gen gigante iba en alguna de ellas, no lo sé, pero pudiera ser una explicación. Así que, bueno, también vamos a llevarnos esa tarea. Vamos a indagar un poco. Igual tenemos pendiente el tema de Melquisedec.
Hay varios cositas por allí pendientes que es bueno que lo pregunten porque así sazonamos más estas clases. Así que es bueno que se dé esa interacción y que pregunten mucho. No sé si Ezequiel o el hermano Antonio iban a decir algo más. No sé, no. Bueno, hay harto, pero por el tiempo. Sí. No, está bien, hermano, avancemos, no, está muy interesante el tema. Amén. Bueno, vamos a cerrar entonces. Ya dijimos que los refaítas también eran conocidos como los gigantes. También recordemos, hermanos, también que cuando los 12 espías van a la tierra de Canaán, dicen, nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Estaba diciendo que eran tierra de gigantes. Yo creo que ellos lo primero que vieron fue a los refaítas. Amén. Entonces ya, bueno, vamos a luego a ampliar un poco más ese tema de los gigantes. Luego se habla de los amorreos, que también fue un pueblo nómada, como muchos de esos pueblos que venían de otros lugares y se hicieron un lugar ahí, se hicieron territorio allí. Antes de Abraham ya estaban los amorreos. También se les llama así amorreos porque estaban al noreste de Mesopotamia. Hay un juego de palabras por allí. Algunos dicen que los amorreos, también conocidos como Amurru, son descendientes de Sem, es decir, semitas. Pero otros dicen que no eran descendientes de Sem, sino de Cam. Por lo tanto, se explicaría por qué estuvieran en la tierra de Canaán. Al norte de Arnón existió un reino amorreo cuya capital era Esbón, y su rey Sihón, el cual dice se posesionó de Moab. Y a Sihón le pidieron los israelitas paso por su reino. Cuando ellos iban entrando a Canaán, los israelitas le dijeron que lo dejaran pasar por su reino, camino a la tierra prometida, pero el rey amorreo se negó y atacó a Israel. Eso igual lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Luego están los cananeos, que obviamente son los descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Canaán fue cambiado por los romanos, y esto lo voy a dejar como punto abierto, hermano Ezequiel, porque se dice que el nombre Canaán fue cambiado por los romanos en el Imperio Romano en la época de Cristo, quizás un poco antes, un poco después, por el Imperio Romano estuvo antes y después de Cristo. Se dice que fue el pueblo romano el que le cambió el nombre de Canaán, a que no adivinan por qué nombre, por Palestina. Ahí está, exactamente. Entonces allí también viene una explicación en cuanto al tema de los palestinos, porque la Biblia nos señala de que Jesús estuvo caminando por Palestina, ¿cierto? Así que bueno, por allí se habla bastante acerca de eso. Ya también en su momento vamos a hablar un poco más acerca de aquello. Cananeo, pues en su etimología es un poco incierta, pero la mayoría de las explicaciones dicen que su raíz se encuentra en la raíz semítica KN, que su significado es humilde, pero también hay quien señala que su significado en contexto no sería el de humilde, sino el de tierras bajas. Ese sería el concepto que se le da más a Canaán o a Palestina. Luego están los jerjeseos, ya voy a terminar. Los jerjeseos se presume que también son descendientes de Canaán, por lo tanto de Cam. No se dice mucho acerca de los jerjeseos, pero caemos en los jebuseos, y con esto finalizo. Los jebuseos eran jebuseos porque pertenecían a la tierra de Jebú. No sé si a Ezequiel le suena este nombre, Jebús. Jebús era el nombre que se le daba también a Jerusalén. Amén. Jebús era el nombre que se le daba a Jerusalén, que cuando leíamos acerca de Melquisedec, decíamos que él era el rey de Salem. Entonces Salem era el mismo Jebús. Cuando nosotros vemos el mapa, yo creo que les mostré, o no se lo mostré directamente, pero ustedes lo pudieron haber visto por allí. Cuando estábamos viendo el mapa, aquí, hermanos, se ve que dice
jebuseos. Y miren dónde está en este punto, y aquí está Jerusalén. Entonces los jebuseos pertenecían a la tierra de Jebú, que antes de conocerse como Jerusalén era Jebús. Antes de conocerse como Salem era Jebús. Y allí hay un tema que también hay que analizarlo con más tiempo. No lo voy a poder hacer ahora por razones obvias, pero hermanos, allí también hay un tema que tenemos que analizar fuertemente, porque ahí coincide Jebús, coincide con Salem, que luego sería Jerusalén. En Josué capítulo 15 verso 63 se menciona a esa tierra como Jebuseo o Jebús. En los Jueces 19:10 también, y en Primera de Crónicas 11:4 también, al igual que en el capítulo que estamos leyendo de 14 de Génesis verso 18, haciendo referencia a los jebuseos. Y aquí hay una comparación entre Melquisedec y Adonisedec. Quizás estudiando un poco esto vamos a darnos cuenta de que Melquisedec probablemente fue un simple mortal común y corriente, nada que ver con Sem, porque hay una comparación aquí entre Melquisedec y Adonisedec, los cuales ambos fueron reyes de Jerusalén, o conocido también como Salem, o conocido también como Jebús. Amén. Ahí está un tema interesante, pero no lo voy a poder desglosar ahora porque nos hemos excedido del tiempo, pero voy a dejar este punto de partida para la próxima semana. Vamos a continuar desde acá. Yo creo que la próxima semana, con la ayuda de Dios, lo vamos a tomar para aclarar algunos puntos como como el de los gigantes y el de Melquisedec. Y luego de la siguiente semana de arriba, entonces allí retomamos con el siguiente capítulo correspondiente del libro de los Génesis, que sería capítulo 16. No sé si les parece bien hacer como una especie de repaso de todo lo que hemos visto, y preguntas y respuestas y todo eso. Sí, está bien. Pero queda pendiente lo de Palestina. Y lo de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Es una canción. Es una canción. Un colito. Yo recuerdo un coro que dice: por las calles de Palestina, Cristo andaba, predicando la verdad y el Evangelio. Amén. No está muy lejos del mío, pues el mío no lo alcanzó a escuchar. Dice: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Es un buen tema. Bueno, hermanos, Vamos a darlo hasta acá. Amén. Voy a mutearte un momentico, Ezequiel, porque hay un feedback allí que no. Ahí está, ahora sí. No sé por qué me hace feedback tu micrófono. Vamos entonces, hermanos, allá a cerrar. Un gusto que hayan estado hasta este punto. Amén. Saludo a los sobrevivientes. Se hizo largo la de hoy, pero sé que estuvo interesante. Saludo a Ruth, que está por allí conectada, a Elías Yáñez, que está con nosotros también. Amén. Nuestra hermana Ana y nuestro pastor, que también están conectados, a Dayana, hermana María Eugenia, la hermana Analía, que también está por allí entre los sobrevivientes. Amén. Nuestra hermana Rosina también estuvo con nosotros, gloria a Dios. Así que bueno, agradecerles a todos por su participación. Gracias por haber estado en esta oportunidad. Amén. Quisiera hacer una oración para que quedemos despedidos, y luego entonces si desean abrir su cámara, su micrófono para despedirse. Así que primero vamos a orar y luego quedaremos despedidos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta hora. Gracias, Dios de la gloria, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por esta hermosa oportunidad que nos diste, Todopoderoso, de estar aquí, Señor, una vez más, reunidos en tu nombre, compartiendo, Señor, de tu palabra, conociendo, Señor, de tu hermosa palabra, Padre amado. Cada día queremos conocerte más, cada día queremos aprender más, y por lo tanto te rogamos, Señor, que seas tú quien nos dé entendimiento, que seas tú quien nos dé sabiduría, que seas tú, Señor, que siempre nos dirija en palabras, Señor, para poder conocerte más y más.
Bendice a mis hermanos y hermanas que se hicieron presentes. Bendícele, Señor, a todos los que se conectaron, a los que están conectados. Bendice, Señor, a todo el que esté escuchando esta oración en el nombre del Señor Jesús. Bendice, Padre amado, cada hogar y cada familia representada en esta hora. Gracias, Señor Jesús, y despídenos en paz en esta hora. Amén y amén. Ahora sí, somos despedidos. Hermano Jackson, seguir orando por la hermana Isabel y por la hermana Mercedes, que están hospitalizadas. Dios, obre el Víctor, hermano Víctor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos. Buenas noches, hermano, y muy interesante el estudio. Bendiciones. Chao, hermana Analía. Buenas noches, hermana Analía. Estén bien todos. Buenas noches a todos. Que todo para que todos salgan bien. Siguieron orando durante la noche. Estar pendientes de la oración de los días. Nuestra niña Isabela y Víctor. Amén. Así que eso tenemos que estar unidos. Saludos. Ya, bendiciones a todos. Nos vemos mañana en la oración. Bendiciones a todos. Si Dios lo permite, Señor. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Pauli.